Estamos a 3 sermones con el de hoy. Tres sermones nada más. Y nuestra serie, ¿te acuerdas cómo se llama? Vida y propósito en Cristo. Vida y propósito en Cristo. Estamos por terminarla. Después de estos 3 sermones, contando el de hoy, vamos a tener 2 sermones como de descanso entre la próxima serie. Uno, no tengo idea de qué voy a predicar ahorita, vamos a buscar un tema libre. Y el otro es nuestro sermón de resurrección, que cae justo en Semana Santa. Entonces vamos a tener estos 2 sermones. Y terminando esto en abril, creo, es el primer domingo de abril, empezamos con una serie de Marcos, sobre Marcos. Y es la primera vez en Coram Deo que vamos a predicar un evangelio. Para que estés orando por mí, también por Rodrigo, que me ayuda en esto, para que el Señor se manifieste a través de esta nueva serie de sermones en Marcos. Y vamos a estar al menos un año en Marcos, ¿sí? Porque lo vamos a desglosar así, bien desglosadito, bien bonito. Así que gloria a Dios por su palabra, hermanos. ¿Por qué no te pones de pie y oramos para leer, o leemos y oramos? Eclesiastés 11 del 1 al 6. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites, Padre, de profundizar en tu palabra, de buscar tu sabiduría. Señor, reconocemos que somos inútiles para aplicar tu palabra, para obedecerla. Hay algo que nos estorba y es nuestra carne, nuestro corazón que nos engaña. Y hoy, esta mañana, queremos pedirte con humildad que nos dé sabiduría para entender tu palabra, que nos dé sabiduría no solo para entenderla, sino para grabarla en nuestros corazones y obedecerla. Gracias por este tiempo. Te pido que hables, Espíritu Santo, a los corazones de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias por sus vidas. Gracias, Señor, que no sea yo quien hable, sino que el Espíritu Santo hable a la iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Eclesiastés 11, hermanos, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y caiga árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios, que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Amén. Puedes tomar asiento. También te pido que estés orando. Si quieres, Martín, ahora sí podemos abrir la puerta, hermano, porque ya siento así como que empieza el calorcito. Sigue orando por mí, hermano, y por toda mi banda adolescente. ¿Dónde están mis adolescentes? Alcen la mano, fuerte, alto. Digo, no fuerte, bueno, fuerte así pero alto. Patricio, Mía, aquí está Jafet, Camila. ¿Dónde está Edrey de toda mi vida? Allá está Edrey. ¿Y dónde está Mía? Lía fue al baño. Ok, vamos al baño a interrumpirla, ¿no es cierto? Empecé con ellos hoy, hermanos. Estuvimos ahí teniendo una charla. Estaban medio cohibidos, pero me gustó mucho la respuesta de uno de mis chavos. Ya son mis chavos, es el futuro de Coram Deo, hermanos.
les pregunté qué pensaban que iban a aprender. Y uno de ellos me dijo, a resolver los problemas de la adolescencia. Y tiene 12 años. Yo a los 12 años seguía jugando con carritos. Oren por mí, hermanos, y oren por ellos, que el Espíritu Santo nos capacite y nos lleve para ayudar a los padres que tienen un gran reto. Yo ya salí de ese reto, pero quiero ayudarlos porque está difícil la cosa, y más en este mundo. Entonces oremos por ellos, hermanos. He titulado este mensaje Audaces pero sabios. Audaces pero sabios. Y mi argumento para ustedes es: no te paralices por desconocimiento. Usemos las oportunidades actuando con audacia y sabiduría. Eso lo voy a estar repitiendo. No te paralices por desconocimiento. Usemos las oportunidades actuando con audacia y sabiduría. Es verdaderamente fácil no hacer nada. No sé si están de acuerdo conmigo. Es fácil no hacer nada. Somos profesionistas, profesionales, tenemos doctorados en no hacer nada. También es fácil no tomar decisiones ni tomar riesgos. Quedarnos absortos ante las situaciones, no actuar debido a nuestra falta de conocimiento o por nuestras incertidumbres. Es decir, es fácil quedarnos pasmados, así, en stand-by. Quizá temerosos por las circunstancias que nos rodean, que las circunstancias parece que no son las adecuadas. Las dudas nos aquejan. Este miedo al futuro inmediato se apodera de nosotros y no actuamos. Nos quedamos pasmados. Tal pareciera que conforme vas creciendo, vamos creciendo, conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo el dinamismo al tomar decisiones. Empezamos a retrasar decisiones, y esto aplica para todos, no solo para los grandes como yo. Empezamos a retrasar las decisiones. Y aunque muchos navegamos con la bandera de somos sobrios, soy sobrio, pero puede que en nuestro interior estamos prefiriendo no hacer nada, no tomar riesgos. Porque planear requiere acción, o las acciones requieren planeación. Requieren esfuerzo, requieren tener iniciativa, o sea, ser movidos. Requiere incomodarnos, y muchas veces preferimos no hacer nada porque lo anterior requiere un esfuerzo. Hacer las cosas requiere esforzarse, planear, tener iniciativa, incomodarnos, pero preferimos no hacer nada. Es decir, nuestra zona de confort está ahí y no queremos salir de nuestra zona de confort. Diría uno, queremos evitar la fatiga. En el caso de los agricultores, que es parte de la ilustración del sermón, cuando los agricultores no están seguros del precio de su producto, entonces es posible que no vendan su cosecha. Tienen un camión, en Ciudad Obregón es muy común ver los camiones Torton llenos de sandías, y en otros lugares también. Y ahí están los señores parados esperando que haya un precio, ¿no? Si ellos no están seguros del precio de la sandía, pues seguramente no van a vender nada, no van a vender su cosecha. Y si no venden esta cosecha, pues van a poner en peligro tener dinero para poder volver a sembrar en la siguiente siembra. Y lo mismo podemos ver con algunos empresarios que tienen negocios, que a lo mejor no están seguros de ciertos negocios porque no saben si van a obtener beneficios. Entonces simplemente echan para atrás el trato, prefieren no hacer tratos. O nosotros, los que no hemos sido negociantes y hemos sido empleados, si es tu caso, en el día a día no quieres tomar decisiones porque te da miedo, porque no sabes si vas a obtener éxito o si te van a regañar o algo. Tendemos a no hacer nada,
así a tener bajo perfil, que no me vea el jefe, que sepa que existo, pero que no me vea, porque tengo miedo, no sé si me va a exigir algo, no lo sé. Y empezamos, no sé, con preguntas. ¿Qué va a pasar con la economía ahora que llegue el nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar con el calentamiento global? El agua va a ser más costosa, la luz también. Es más, no sé si va a haber agua. ¿Y qué pasa si el tipo de cambio se eleva a 35 pesos? ¿Qué pasa si gana Trump y empieza a tomar represalias contra México? Y entonces empezamos con esta serie de situaciones. ¿Qué pasa si no entro a la secundaria? ¿Qué pasa si no entro a la prepa? Etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hablarte un poquito del contexto del pasaje. Porque en la época de los israelitas, el autor de Eclesiastés está haciendo una misma situación similar a la que estamos viviendo, donde era una nación que simplemente había sufrido muchos trastornos, pero que era un país pequeño, era un país agrícola, y que era el puente comercial entre Egipto y Asia. Entonces todo pasaba por ahí y el que no tenía negocios tronaba, era un perdedor. Muchos israelitas probaron el comercio y no prosperaron sus negocios. Y ya lo habíamos leído anteriormente en el 5, 14 y 15. El predicador de Eclesiastés describe de cómo las personas pierden sus riquezas y los llama un mal negocio. Él escribe en el versículo 5 en el 5, 14: como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Y nosotros podemos ver a las personas que han perdido todo. No sé si conoces a alguien que ha perdido todo, que tomó malas decisiones y perdió todo. Y cuando pasa eso, automáticamente esto es suficiente para que nosotros no arriesguemos nada en absoluto. Si a ese que era bien trucha le fue mal, yo mejor me espero. Al final de cuentas uno nunca sabe qué va a pasar. Eso lo sabemos ahora. Pero la acción lógica de muchos es que en ese momento de incertidumbre, y como a mi compadre le fue mal, pues yo empiezo a acaparar mis posesiones, aunque eso no tampoco es seguro y quizá no es prudente, aunque hay quienes piensan lo contrario. Pero vamos a ver qué dice el pasaje, porque ya rumbo a la conclusión del libro de Eclesiastés, el autor empieza a ofrecer estas advertencias sobre cómo debemos de vivir en un mundo que tiene incertidumbre. Y tiene que ver un poco con la economía. Y quiero que recuerdes esto: no te paralices por desconocimiento. Usemos las oportunidades actuando con audacia y sabiduría. Entonces, lo primero es esta amonestación, o vemos una primera amonestación que tiene que ver con el trabajo y nuestras posesiones. Dice el versículo 1: echa pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Yo lo leí de corrido al principio y no entendía, pero ya cuando profundizas, pues parece una acción arriesgada. Toma la barra de pan de tu casa, un pan de caja, y ponla en un río, envíala por las aguas. Es lo que está diciendo. ¿Qué pasaría si pones una barra de pan sin la envoltura y la pones sobre el río, el agua? Pues no va a tardar mucho en que se empape y se hunda. Y entonces pues ya nunca más vas a volver a ver tu barra de pan, ¿no? Y ahora no pienses en una caja de pan actual, o un pan de caja actual, perdón. Piensa en el pan que antes horneaban, que era muy parecido al pan pita. Era como un disco delgado, plano, duro, y seguramente iba a flotar más que una barra de pan actual, pero al final de cuentas iba a desaparecer de la vista del que lo está poniendo. Pero dice: echa tu pan sobre las aguas, ponlo en el río, déjalo flotar. Pero pues tanto el pan de hoy como el pan de antes, pues no lo ibas a volver a ver. En algún momento se va a hundir. Pero el predicador está diciendo: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Ya no me imaginé cómo iba a recuperar yo el pan, ¿verdad? Pero con esto no quiere decir que literalmente vas a recuperar el pan. Lo que está diciendo es que hagas algo arriesgado, como echar a perder un pan en las aguas. Haz algo tan arriesgado que la solución parezca imposible.
El pan pues se lo va a llevar el agua, se va a hundir, no lo vas a volver a ver. Pero lo que está diciendo es, oye, sé valiente, avanza con fe, haz cosas arriesgadas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué tiene en mente este señor que escribe Eclesiastés? Y revisando, pues hay como dos posturas y las dos pueden ser correctas, pero algunos comentaristas piensan inclusive en el negocio marítimo de la época. En aquella época el negocio marítimo, el negocio de los barcos era muy arriesgado, no es como hoy. Inclusive veía yo un reportaje de los barcos que cruzan por el área de África, que ya tienen todos unos elementos impresionantes para contrarrestar la piratería. Ya tienen en automático, cuando ven una lancha pirata, bajan unos picos en automático, ponen de púas, y ya no se puede, está todo encerrado con candados especiales, y ya no es tan inseguro llevar un navío con contenedores por África, porque ya los piratas pues no pueden subir. Pero en aquella época era muy peligroso, los viajes eran largos y los dueños de las embarcaciones no tenían idea cómo les iba a su barco, porque no había GPS, no había teléfono, y no sabían cómo sus mercancías podían verse pues robadas o hundidas, ¿no? Porque había muchos naufragios. Y cuando tú ves en la Biblia, dice que Salomón tenía una flota de barcos que regresaban con oro, plata y marfil cada 3 años. Entonces imagínate cada 3 años lo que le podía pasar a un barco que llegara a su destino. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo y dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. El punto es, atrévete a arriesgarte, sea audaz. Y hoy en la calle está muy común el decir: si no arriesgas no ganas. Es muy parecido. Hermanos, como un breve paréntesis, estos temas ahora en la iglesia reformada o bíblica están prohibidos. Está prohibido decir en las iglesias palabras como prosperidad. Quiero aclarar que este no es un mensaje de prosperidad como lo conoces, donde hay que extorsionar a Dios con unas palabras para que el Señor nos envíe algo. Pero la verdad es que se ha hecho tan mal uso de la palabra prosperidad que ahora es tabú en unas iglesias, que solo la pueden usar las iglesias pentecostales o las iglesias carismáticas. Pero no es así. Y si la Biblia está hablando de un tema, pues hay que exponerlo a la luz de las Escrituras y pedir sabiduría al Espíritu Santo. El texto no dice que nos arriesguemos de una manera necia, que no lo hagamos como los necios. El versículo 2 dice: reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Regresando al ejemplo de los barcos, es como si esta persona dueña de los navíos pusiera todos sus valores o todos sus bienes en un solo barco. Y es como, no, repártelo en varios para que si se hunde uno, pues al menos te quedas con el resto. ¿Sí? Hoy, ¿qué dicen las abuelitas? No sé si han escuchado este refrán de las abuelitas que dicen que no pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué hizo Jacob cuando vio a su hermano Esaú? ¿Te acuerdas que lo leíamos hace poco? Cuando Esaú venía con 400 hombres, dijo: bueno, voy a dividir mis bienes y voy a mandar algo por adelantado, no sea que este cuate me vaya a tumbar todo. El punto es que hay que diversificar las inversiones, pero hay que atreverse a tomar riesgos. Hay que ser audaces. Ve lo que dice la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30. Te lo leo o lo desmenuzo un poquito. Jesús está ofreciendo un mensaje similar. Un propietario rico, se va de viaje y antes de irse le da a uno de sus sirvientes 5 talentos de dinero, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. ¿Alguien tiene idea lo que vale un talento y lo que significaba un talento? Un talento eran 40 kilos de oro aproximadamente.
40 kilos de oro. Me di a la tarea de investigar cuánto vale el kilo de oro y aproximadamente vale $1,000,000. ¿Ok? Entonces, 5 talentos son 200 kilos de oro a 40 millones, serían por 40 millones de pesos, son 8,000,000,000 de pesos. Así de impresionante era la forma en que Jesús quería representar el tema del uso de los talentos. Entonces vemos que este primer sirviente inmediatamente recibe, vamos a poner sus millones de pesos, y lo empieza a comerciar ese dinero, y al poco tiempo lo duplicó, 5 talentos más. El segundo sirviente trabaja duro con su dinero y también gana 2 talentos más. Pero vemos el caso del tercer sirviente que tenía miedo de arriesgar el dinero de su amo. A este cuate, digamos que le dieron 40 millones de pesos, al que menos le dieron. ¿Te imaginas recibir 40 millones de pesos y guardarlos en el colchón? Ahora sabemos, lo puedes meter en una mesa de dinero. Inmediatamente en 24 horas empieza a generar réditos. Pero este señor tenía dudas. Él empezó a decir, lo voy a perder fácilmente. Y pues cava un agujero, lo esconde en el suelo y ahí está el dinero. El dinero del amo iba a estar a salvo. Para él parecía muy prudente hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando llega el amo a casa y recompensa a los 2 primeros siervos por su duro trabajo, pero reprende al tercero? ¿Te acuerdas cómo lo llamó? Siervo malo, lo llamó perezoso, lo llamó inútil y lo castiga severamente. El punto de Jesús es que pues debemos de trabajar diligentemente en el reino y para el reino de Dios. Y entonces al hacerlo, nosotros que estamos en Cristo podemos arriesgarnos, debemos arriesgarnos con lo que Dios también nos ha confiado. No como los necios, por favor, no me vayas a malinterpretar. Para eso podemos pedir sabiduría, pero sí hay una intención en el pasaje de atrevernos, de hacer las cosas con fe, porque un día Dios nos va a demandar lo que nos ha dado. Y no solamente tomando la parábola de Jesús podemos decir, pues lo que me diste lo guardé en un hoyo. Sí hay una consecuencia y hay un mandato de qué debemos de hacer. Y obviamente atreverse y correr riesgos, pues no solo aplica para el pasaje de los barcos. Nadie de aquí tiene navíos. Pero lo que es una realidad es que nosotros hoy en día tomamos riesgos a cada rato. Cada minuto, o no sé si cada minuto, sería muy riesgoso tomar riesgos cada minuto, pero no sé si cada día tomas riesgos de una o de otra manera. ¿Qué pasa con los estudiantes? Pasan años en la universidad preparándose para el trabajo de sus vidas y se arriesgan a que no haya empleos al momento de graduarse de pues, lo que estudiaron. ¿Qué pasa con un escritor? ¿Cuánto tiempo tarda un escritor que no sea MacArthur o Núñez, que escriben muy rápido? Pero ¿cuánto tarda un escritor convencional en escribir un libro y que a lo mejor no se lo publiquen o que no se venda, si es que se lo publican? Todos aquí nos arriesgamos en todo. Te arriesgas cuando compras una casa, te arriesgas cuando viajas, te arriesgas cuando pruebas nuevos alimentos, te arriesgas cuando seleccionas a un médico para que te cure de alguna enfermedad. Nos arriesgamos inclusive cuando damos dinero a los pobres, ¿no? Nos arriesgamos cuando decidimos casarnos. No sabemos cómo nos va a salir el angelito de al lado. Nos arriesgamos en toda clase de situaciones y de decisiones a lo largo de nuestras vidas. Y pensaba yo en Alfredo e Irit, que en una ocasión fueron de vacaciones al bellísimo puerto de Acapulco, unos días antes del huracán Otis. Llegaron y creo que al siguiente día entró el huracán. Y cuando vas a Mazatlán o vas a Puerto Vallarta, no estás pensando en un huracán, ¿verdad? O en un tsunami.
Pero ¿sabías que hay riesgo de que pase? Si no, pregúntale a Alfredo. O sea, entró a su casa y entró el huracán. Hay riesgos en todas las decisiones que tomamos. Antes, en el capítulo 1, el predicador observa algo y dice: todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. ¿Quién no consuela a los oprimidos? ¿Quién ayuda a los pobres? Tiene que ver con nuestro versículo. ¿Podría el predicador haber estado pensando en el texto que debemos también arriesgarnos a dar el dinero a los pobres? En la Edad Media, y esto incluye a Martín Lutero, los comentaristas de la época entendían estas palabras de echa tu pan sobre las aguas como dale pan a los oprimidos, como dale dinero a los pobres. Y hoy es un verdadero riesgo, o así lo vemos nosotros, darle dinero a los pobres. ¿Alguien no piensa que es un riesgo? Seamos honestos. Porque desde una perspectiva no cristiana, el darle tu dinero a un pobre, lo que nos viene a la mente es: se me hace que voy a tirar este dinero a la basura. Aunque se lo des, no lo sé, pero en tu mente que te traiciona dices: es como tirar dinero a la basura. No sabemos qué va a hacer este pobre con el dinero. Pero el predicador en su texto dice, o nos asegura, que después de muchos días hallaremos, después de tomar esta decisión arriesgada. Es decir, va a haber frutos, es decir, va a volver a ti, va a volver a nosotros. Y quizá algunos ven esto como el dar dinero a los pobres como si fuera un acto de descanso, de liberalidad, de hacer el bien sin estar esperando una recompensa. Y justo esta demanda de liberalidad que se ve en el versículo 2 literalmente está diciendo: reparte tu porción con 7 o aún con 8. Da tu porción a 7 o incluso a 8. Y me clavé un poquito en esto, pero según Dios y la Biblia, 7 es el número de perfección, el número de la plenitud. Y ojo, esto no es para que te empieces, no te estoy fomentando la numerología bíblica, y este sermón no tiene nada que ver con eso. Pero pensando, analizando, si 7 es la plenitud, es Dios en la plenitud, 8 es ir más allá. El versículo dice: dáselo a 7 o a 8 más. Es un principio de generosidad que hoy vemos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a la generosidad? Que demos todo. No está diciendo que des lo que te sobra. El versículo dice: reparte tu porción con 7 o aún con 8. Es un principio de ir más allá, de distribuir libremente nuestras riquezas. Es interesante cómo se plantea. Y ante la posibilidad de un desastre, de una situación arriesgada, ¿qué hacemos nosotros? Seamos honestos. Nuestro instinto es no dar, es atesorar, es prevenir. No sea que vaya a tener escasez. Y aclaro, no está mal ahorrar, no está mal prevenir, pero ve un poquito lo que el texto está diciendo. Porque el versículo 2 nos está diciendo: no te aferres. No te aferres a tus posiciones. Esto ya se había comentado en el capítulo 5, el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ahí debería de estar apareciendo en sus pantallas. Pero Sergio está emocionado con el sermón. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 12:15. Aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. O sea, tenemos estas enseñanzas que están complementando Eclesiastés. Nuestras posesiones, hermanos. ¿Para qué son tus posesiones? Nuestras posesiones, según Dios, es para ayudar a los que necesitan. Espero estés de acuerdo, pero eso es lo que dice Jesús. Y el versículo 2 nos está sugiriendo
que demos generosamente a los pobres o al necesitado de las posesiones que tenemos para ese propósito. Dice, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Al final es correr un gran riesgo. Estamos actuando de actuar con fe, con la seguridad del versículo 1 de que después de muchos días vamos a hallar lo que dimos. ¿Y cómo vamos a recuperar el dinero que le di a ese señor que no tengo ni idea? ¿Cuántos aquí le dieron dinero hace un año a Joel que vino aquí? Aquí hay uno, un valiente, uno que arriesgó. Allá hay otro, acá hay otro, allá hay otra. ¿Quién da más? Dimos dinero a una persona. ¿Cómo recuperas eso, hermano o hermana? Ve lo que dice Proverbios 22:9. El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Ahora ve lo que dice Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre presta al Señor. Esto está increíble. Se me olvida siempre este proverbio. Y él lo recompensará por su buena obra. Está increíble esto. ¿Te habías puesto a pensar que luego el Señor te debe a ti? Ahí está. Ahora ve lo que dice Deuteronomio 15:10. Esto todavía me gusta más. Con generosidad le darás al necesitado, y no te dolerá tu corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Qué bellas promesas del Señor. Nos tendrían que estar dando seguridad. Y espero que no ahorita vayas al cajero por 10,000 pesos y empieces así, a ver, le quiero deber al Señor, a ver, y empieces a jugarle los billetazos. No es así. No es así. Pero un ejemplo, lo decía hace rato, es la canasta. Que cuando vas al súper, yo no lo hago y tengo que confesar, pero así como llenas tu carrito para tu casa, que llenaras otro carrito. Luego ni lleno el carrito y son 5,000 pesos sin llenar el carrito. Imagínate llenar otro carrito y que vas a un necesitado de Coram Deo y le digas, hermano, necesito que vengas urgentemente al Chedraui, pero ya de volada, porque te voy a dar este carrito. A esto me refiero, como podría funcionar, y el corazón de darle 7 o hasta 8. Ve lo que dice Jesús en Lucas 6:38. Den y les será dado. Medida buena, apretada. Yo investigaba, ¿cómo que apretada? Sí, cuando pides café o garbanzo que no te den la bolsa con aire, que no, que esté bien, pero bien retacada de producto. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida que midan, con la medida con que midan, se les volverá a medir. Impresionante eso. Y luego Lucas 16:9, que no lo tiene Sergio, dice, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Jesús nos insta a dar generosamente cuando no hay posibilidad de que el hermano te pague, cuando no hay posibilidad que el hermano te retribuya. Lo vemos en Lucas 14, 12 y 14, va a aparecer aquí. Jesús dijo también al que lo había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado,
ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Pueden ver esta enseñanza? Yo fui confrontado con eso del carrito. Y la verdad es que pues creo que somos así. Esa es nuestra realidad. Y a veces tenemos miedo de hacerlo. Porque empezamos en nuestro orgullo, en nuestra soberbia a medir las decisiones que va a tomar el necesitado de Coramdeo. ¿Cómo le va a dar un carrito? Es mucho para él. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar 1,000 pesos? O sea, con eso pues, va a pagar muchos recibos de luz y de agua. ¿Por qué? Así somos. Y esto implica un riesgo, hermanos. Esto implica un riesgo. Pero ve las promesas del Señor. El Señor está dando la cara por el necesitado. El Señor está saliendo al frente. Él está poniendo la cara y dice: a ver, espérate, ahora me debes a mí. Ahora yo te debo a ti, perdón. Ahora yo te debo a ti. Lo que hagas por él, yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a retribuir. Y si no aquí, allá en el cielo. Pues aguanta, aunque él no te lo pague. Recuerda, no nos paralicemos por desconocimiento. Y hay que utilizar todas las oportunidades y actuar con audacia, pero también con sabiduría. Esto es actuar con audacia y con sabiduría. Luego vemos en los versículos 3 y 4 que empieza el autor como a desarrollar más el tema. Y dice: no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Pero hay cosas que sí sabemos, hay cosas que desconocemos, pero hay cosas que sí sabemos. Y el predicador empieza a señalar algunas irregularidades, pero también cosas certeras o certezas que sí podemos observar en la naturaleza. Y pone algunos ejemplos. Dice: si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol allí se queda. Todos sabemos que las nubes son muy significativas para cuestiones de agricultura, y obviamente en aquella época en Palestina, en la época del autor, pues eran igual de relevantes. Cuando venían estos vientos del Mediterráneo que traían nubes, sabían que venía la temporada de lluvias sobre ellos. Y si hoy vas tú con un viejito a Guajuapan o algún lugar de la provincia, tú le preguntas: ¿cuándo vas a sembrar? Y es un viejito de 80 años y te dice: en 3 días. Y tú así: ¿cómo? Sí, él sabe cuándo, porque conoce las nubes. Y dice: no, esas no sirven, mañana. Así pasa, y así está escrito el ejemplo. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. Y nosotros sabemos que eso es un efecto. Todos sabemos, si viene una nube negra y así, va a llover, no hay excepción. Es como una ley natural con la que todos contamos y que podemos observar. Y luego hace un ejemplo del árbol que cae al sur o al norte, y donde caiga el árbol, pues ahí se va a quedar. Imagínate un árbol donde imagínate un bosque donde hay un árbol y cae. Y este puede caer pues donde se le pegó la gana al Señor que cayera, al norte, al sur, al este, al oeste, no importa dónde caiga. El punto es que donde caiga ese árbol, ahí se queda. Todos entendemos esta ley de la naturaleza. No es que el árbol caído se levante y diga: ay, aquí no me gustó, y se para y se vuelva a caer a otro lado. Si el árbol cae en un lado, ahí va a caer. Inclusive los que tiran árboles o cosas, saben, dicen: lo vamos a tirar exactamente para que caigan. Y es natural que caiga donde lo dirigieron que cayera. Así sucede el tiempo. No hay cosas que sabemos que van a suceder porque conocemos de esto. Hay cosas con las que podemos contar, que con tu solo observación sabes que hay certeza de que así va a suceder. Pero a veces nosotros pedimos más certeza de la que necesitamos saber o la que nos conviene. Dice el autor en el versículo 4: el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Si tú hablas con un agricultor, él
prefiere tener un buen clima para sembrar y también para cosechar. Ellos estudian el clima, estudian las nubes, etc. En algunos lugares, la mejor época para sembrar es cuando hay poco viento, cuando hay casi nulo viento. Imagínate cuando un agricultor, ¿has visto cómo siembran las semillas? Cómo van rapidito. Imagínate que hubiera una ventisca fuerte y él avienta las semillas. Pues caen para todos lados y hay un orden. Entonces, obviamente, el agricultor prefiere que no haya viento para poder sembrar adecuadamente y sus campos sean uniformes, se ven derechitos, el maíz se ve derechito, porque hizo un buen trabajo para servir. Aunque sabemos que hoy hay máquinas y lo que sea, pero estamos hablando de que no hay máquinas. Pero ¿qué pasa si el agricultor está esperando el clima perfecto? Porque igual dice, hoy hay buen clima, voy a sembrar y hay cierto airecillo ahí. Pues a lo mejor se tiene que agachar más, a lo mejor tiene que hacer más esfuerzo. Pero ¿qué pasaría si él si está esperando el clima ideal, el clima perfecto, las circunstancias perfectas y no quiere correr ningún riesgo? Pues lo mismo pasa con las cosechas. Cuando vas a cosechar, hay climas para cosechar y no puedes esperar el clima exactamente perfecto. Puede que venga una nube y pues digas, tengo que apurar porque si llueve me van a echar a perder la cosecha. Entonces, si los agricultores estudian el clima y analizan las nubes y sopesan las posibilidades que hay de lluvia, pero quiero que piensen en que ellos tienen que arriesgarse tanto en sembrar como en cosechar. No pueden esperar que estén las condiciones adecuadas para correr riesgos. Y obviamente esto no aplica solo a los agricultores. Otra vez, los comerciantes tienen que tomar riesgo. Las amas de casa tomarán riesgo. Claro que toman riesgo. Los estudiantes toman riesgos. Claro que toman riesgos. Los trabajadores también. Todos, hermanos, tenemos que arriesgarnos en algún momento. El que es excesivamente cauteloso, en algún momento va a fracasar. En algún punto. Porque quizás solo está esperando las condiciones óptimas. Todos aquí sabemos que no siempre llegan las condiciones óptimas para tomar decisiones. Es que nos vamos a casar en diciembre 23 del 24 y algo pasa y tienes que adelantar la boda. O te casas creyendo que en esa fecha, a partir de ahí, todo está perfectamente, fríamente calculado, y no les pasó a ustedes. Se casaron y Fabián ya no tenía trabajo el día de la boda. Pasaron las cosas, pero él tomó el riesgo, él se casó. No podía esperar el momento adecuado, el tiempo adecuado, las circunstancias adecuadas, pues nunca se iba a casar, porque sabemos que eso no existe. Sin duda la previsión, la acción oportuna son importantes, claro que son importantes, pero estas planificaciones demasiado meticulosas para cosas que resultan incalculables, pues lo único que provocan es paralizar nuestras iniciativas. Nunca vamos a estar seguros del momento perfecto. Entonces no debemos dejar que lo desconocido nos paralice. Más bien tenemos que aprovechar cada circunstancia para hacer nuestro trabajo, nuestro oficio, lo que sea, pues con valentía. ¿Qué pasa con aquellos que nunca intentan algo? No cambio de empleo porque ¿y si me va mal en el nuevo trabajo? ¿Y si me exigen ahí más de lo que yo domino? ¿Y si el nuevo jefe es peor que el que ya tengo? ¿O no decidimos estudiar porque voy a terminar manejando un taxi, no dicen unos? ¿O no ha pasado? ¿Y si al final no me gusta lo que estudié? Necesitamos ser determinados en la vida, hermanos. Necesitamos tomar riesgos. ¿A poco no buscas un cónyuge con determinación para que camine
a tu lado por la vida. ¿Te imaginas una pareja que no tome riesgos? ¿Te imaginas? No, es que vamos a tener un hijo justo exacto cuando ya tengamos una casa propia. En esta época, tener una casa propia, hermano, déjame decirte que no vas a procrear. No va a pasar. Pero además que esté en la Florida. Y como pienso tener 2 hijos, un hombre y una mujer, que se van a llamar Andrés y Andresa, pues necesito 4 recámaras, porque necesito un estudio para el PlayStation, porque a Andresito le va a gustar el PlayStation. Y empezamos a planear de más. ¿Sabes cuándo va a suceder? Tienes que tomar riesgos, ya sea con un hijo o con una casa o con, pues no con uno en PlayStation. Creo que con eso no se toma riesgos, pero pues igual te sale defectuoso el PlayStation. No lo sé. Y luego el versículo 5, el predicador nos vuelve a decir lo que ya sabemos. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. En aquella época no tenían ni idea de cómo se formaba la vida en el vientre de una madre. ¿Qué dice el Salmo 139:15? Eso lo refleja. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Inclusive hoy, con tantos avances de la tecnología, llega un punto donde la tecnología ya no sabe en qué momento, cómo nace la vida. Y sigue habiendo incógnitas y debates. Pero tampoco, dice el texto, y este es el punto, conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. No conocemos la obra de Dios inmediata, lo que viene para mañana, lo que viene para en 2 meses. Sabemos que Cristo un día va a regresar y la historia de la redención será completada. Eso lo sabemos y estamos seguros de eso. Y no estoy hablando, repito, con temas de la creación. El punto no es ese. El punto es que el gobierno continuo de Dios aquí en el mundo y en la cuestión inmediata, en cómo se manifiesta Dios con este tema de las causalidades de las cosas. Una desgracia, la lluvia, la caída de un árbol, la cosecha, la vida en un feto. No sabemos qué va a hacer Dios a continuación. Es más, tienes un hijo y Dios determina que nazca con una condición. Eso no lo sabes cómo va a actuar Dios. No conocemos los planes a futuro de Dios. Sí vivimos en una gran incertidumbre. Así estamos todos. No es especial tu caso. No es porque veas que algunos ya han caminado en la vida y tienen ciertas seguridades. No se trata solo de ti, se trata de todos. Todos vivimos esta gran incertidumbre. Pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que Dios hace todas las cosas, que nada en este mundo está fuera de su control. Aún las tormentas que inundan barcos, las nubes que derraman lluvia en la tierra, los árboles que se caen, todo está bajo su control. Los cultivos que crecen, los niños que nacen. Dios hace todo, hermanos. Pero este conocimiento de que Dios hace todo y que todo está bajo su control, pues nos tiene que proporcionar estabilidad en un mundo incierto. Que tú sepas que Dios hace todo y todo está bajo su control, sí o no te da la audacia para tomar ciertos riesgos. Sí o no. No puedes esperar a tener certeza absoluta de actuar. Hermanos, yo anhelo el día que mis hijos vuelvan a Cristo. No sé cuándo va a suceder. No sé si va a suceder. No puedo vivir paralizado. Soy pastor, soy esposo, sigo siendo padre de 2 no creyentes. ¿Qué tengo que hacer? Mover pilas. Tengo que actuar, tengo que orar, tengo que trabajar con la iglesia, ahora capacitar chamacos y después matrimonios y después el retiro y después acá y porque hay que moverse. No puedo quedarme en ascuas o perezoso o pasmado de pues ya que, pero sí, bueno, mejor me espero. No podemos.
Tenemos una libertad en Cristo que nos ha sido dada. Conoces que el Señor controla las cosas. Él sostiene el universo. ¿Por qué no arriesgar? ¿Por qué no moverse? ¿Por qué no echar el pan sobre las aguas? Sabiendo que un día vamos a recuperarlo. Y el versículo 6, el autor, el predicador, pues nos insta nuevamente a aprovechar todas las oportunidades para trabajar con audacia y con sabiduría. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Pensando en el riesgo que corren los sembradores, los agricultores al sembrar sus semillas, hay ciertas semillas que ellos podrían consumir y alimentar a su familia, y no hacen eso. Se arriesgan y las siembran, no sabiendo si va a haber buena cosecha o si viene una lluvia y les inunda el campo y les echa a perder todo, o si la cosecha ya recuperaron y no lo venden, lo tienen que tirar o se lo dan a los animales. Son riesgos que toman ellos, pero siembran con la esperanza, porque no pueden estar seguros si van a obtener una buena cosecha. ¿Qué debe de hacer la gente? ¿Qué deben de hacer los cristianos cuando no conocen las posibilidades de éxito? Ve lo que dice el versículo 4. Si algunos no siembran, pues no van a cosechar. Otros esperan demasiado para cosechar y entonces desperdician su cosecha. O hay personas que no están dispuestas a correr riesgos para tener cierto éxito en sus siembras y en sus cosechas. Pero el predicador está aconsejando, y precisamente por la incertidumbre, precisamente por lo que no sabemos, tenemos que aprovechar todas las oportunidades para trabajar. Todas. No sabemos si cierta cosa va a prosperar o cierta cosa no va a prosperar. Dice, tal vez la semilla que por la mañana se echó prospere, o tal vez por la tarde haya buena cosecha, o tal vez ambas prosperen, o tal vez no. Pero porque no sabemos las cosas, así como el agricultor que se arriesga en todas las posibilidades, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que responder ante resultados inciertos. Tenemos que trabajar con esperanza. Y algo importante, tenemos que trabajar sin ansiedades. Debemos responder ante estas incertidumbres no con pasividad, siendo flexibles, diversificando las situaciones, nuestros esfuerzos, nuestras inversiones, nuestros planes. Hermanos, tenemos que utilizar las oportunidades que el Señor nos está dando y tenemos que hacerlo con audacia y a la vez con sabiduría. Cuatro veces en estos versículos, en 6 versículos, 4 veces el autor nos está diciendo que no sabemos. No sabes qué mal puede venir, no sabes el camino del viento, tampoco no conoces la obra de Dios, no sabes si esto o aquello prosperará. Vivimos en un mundo de incertidumbres, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿cómo hay que vivir en mundos tan inestables, en este mundo tan inestable, en este mundo tan inseguro, en contextos inestables? No sabemos si Dios va a prosperar algo, pero no importa. Tenemos que aprovechar lo que Dios nos está enviando. Conozco personas que dominan el inglés y están pasmados. No saben qué hacer. Pues a veces traduciendo textos, y los que saben de esto pues saben que son bien pagados los textos traducidos. Conocíamos una mamá de un amiguito de mi hijo en el taekwondo, no me acuerdo qué era, y ella estaba en las gradas con su laptop traduciendo textos de medicina. Un doctor la contrató para traducir textos y ahí estaba la señora y tenía un buen empleo solo porque hablaba inglés. Y no minimizo los que hablan inglés, sino estoy poniendo el ejemplo de ese que tiene algo que Dios le dio para dominar el inglés
y que no se arriesga, no hace algo. Es lo que Jesús dice en la parábola del sembrador en Mateo 13. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Hablemos del sembrador. Este sembrador sabía que parte de la semilla no iba a ser comida por los pájaros, pero él se arriesgó de todas maneras. Él sembró la semilla. Él lo hizo con libertad. No sabía cuál semilla iba a prosperar. Unas se la comieron los pájaros, otras brotan rápido, pero son quemadas por el sol. Algunas plantitas tiernitas fueron ahogadas por las espinas. En este pedacito vemos incertidumbre y vemos fracaso. Pero el sembrador de esa parábola lanzó las semillas. Lo hizo en medio de la incertidumbre, sin saber si algunas iban a prosperar o no. Sembró con audacia, pero a la vez con sabiduría. Sabía que tenía que sembrar. Obviamente Jesús pretendía que esta parábola se entendiera a un nivel mucho más profundo que la siembra literal de semillas. Pero está hablando de que la semilla es la palabra del reino, que debemos sembrar la palabra del reino con libertad, porque no sabemos cuándo o dónde Dios va a germinar esa semilla. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos más adelante que sean sus testigos en todos lados, ¿no? Hasta en los confines de la tierra. Hermanos, la incertidumbre va a generar un doble esfuerzo. Un doble esfuerzo. Y tenemos que aprovechar al máximo lo que Dios nos está poniendo enfrente. Tenemos que insistir. Yo tristemente empiezo a observar y a escuchar declaraciones de hermanos en la fe que están pasmados, que no quieren tomar ni un solo riesgo porque no saben qué viene, porque y si pasa lo otro, y será voluntad de Dios. Y a veces pasan, pues no voy a decirte años, porque casi son años, pero mucho tiempo esperando la voluntad de Dios para tomar una decisión. ¿Cuál será la voluntad de Dios? A ver. Y ahí se quedan, esperando la voluntad de Dios. Y lo digo con respeto y amor, pero hermano, estás tratando de investigar si la voluntad de Dios es que tengas hijos. Lee la Biblia. ¿Cuánto te podrás tardar para investigar que la voluntad de Dios sí es que procrees? ¿Cómo cuánto te tardarás? ¿Un año? Bueno, en un año ya sabes que tienes que tener hijos. Ya. Bueno, hay condiciones que tienes que ver y todo, y ya sabes la voluntad de Dios de tener hijos, pero no tomo el riesgo. ¿Por qué? Y empieza toda una escala de posibilidades negativas. Es que mi tipo de sangre con el tipo de sangre de mi marido, entonces si la hipotenusa va a salir con síndrome de Down. No, pero entonces esto. Y suena, te da risa, pero no es de risa. Este es un tema de los hijos, pero puede ser otro tema como casarte, puede ser otro tema como tomar un empleo, puede ser otro tema porque, pastor, es que en mi trabajo me están hostigando ok, bueno, mientras encuentras otro trabajo, mientras investigas si Dios realmente te está llevando a buscar otro trabajo y horas y todo esto, pues empieza a meter currículums en lo que son peras o son manzanas. Pues lánzate. ¿Qué te gusta? ¿Cuántos currículos llevas, Alfredo? ¿100? ¿Por qué? Pues porque donde sea, ya ahorita es donde caiga, o sea, hay que tomar riesgos. Y si no es home office, pues te apuesto que Alfredo se va a la oficina, porque hay que tomar riesgo. No podemos paralizarnos, hermanos. Somos la sal y la luz de la tierra. Ahora traspólalo a predicar el evangelio. Traspólalo a predicarte el evangelio. No, es que en esta área no, pastor, porque estoy sufriendo mucho, o sea, y estás como los de Tasco, chicoteándote. Ok, sí, vamos a sufrir, hermano, pero pilas.
A lo mejor depende de ti una familia, o a lo mejor dependen de ti los chamacos, mamá en casa. ¿Qué tienes que hacer? Ahorita no hay tiempo. O sea, ¿sabes? Ese para mí, utilizo yo mucho esa parte no me gusta la palabra, lo aclaro, pero el Evangelio nos empodera en eso, hermanos. El Evangelio nos da ese poder de acción. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué? Que el marido que escogiste salga así medio chuequito. Ajá. Y así lo amas. Así lo ama Nabila. Así. Hermanos, vivimos pasmados. No sé por qué a veces estamos en el limbo entre tomar la acción o no tomarla. Y si sí, y si no. Esto requiere esfuerzo. Y como le decía al principio, hay veces que no nos gusta esforzarnos. Es más por nuestra pereza que por tomar el riesgo. Donde el Evangelio, Jesús ya te dio libertad de acción. Puedes hacerlo. Pablo lo expresa en términos de cosecha espiritual, a partir de esta simiente del Evangelio y de obras de misericordia. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo. ¿Aprovechas bien el tiempo? Dice, porque los días son malos, como los que vivimos ahora aquí en México. Los días son malos. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar bien el tiempo. Ve lo que dice 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hay una cuestión de tiempo, de acción. Predica la palabra, ponte las pilas. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: Timoteo, pilas, canijo, pilas, predica, ahorita o después, pero métele todo el acelerador. Los vas a amonestar, los vas a reprender, los vas a exhortar con mucha paciencia e instrucción, pero no pares, síguele. Acción, hermanos, acción en Cristo. El llamamiento de Cristo para hablar de Cristo tiene que ser un estímulo. Ya lo hemos predicado muchas veces. Donde estás no es porque el Señor te ponga por tu linda cara. Estás porque tienes que predicar de Cristo, porque tienes que ser luz. Pero eso requiere acción. Tienes que tomar riesgos. Es así. Y esto, hermanos, quiero finalizar con esto. No demos pie al titubeo. No demos pie al titubeo. Eso no es de cristianos. Y no quiero cargarlos con que esto es bíblico, o sea, en el sentido de que la presión y que yo los esté presionando. Pero la palabra nos exhorta a tomar acción, a ser audaces. Si Cristo está contigo, ¿por qué no serías audaz? Si depositas tu fe en la palabra y manejas la palabra con sabiduría, como que ¿qué te puede intimidar? Si tienes la palabra y tienes a Cristo, eres un hombre, mujer regenerado, salvado, perdonado, como que ¿qué te detiene? No somos como los del mundo, que ellos podrían pensar, y no porque aquí no suframos algo de ansiedad, pero la ansiedad de allá es muy diferente a la ansiedad de acá. ¿Por qué? A lo mejor es la misma científicamente hablando, pero aquí tenemos a Cristo, allá no tienen a Cristo. Entonces, pues no me voy a tirar al piso, con o sin ansiedad, con o sin depresión, con o sin lo que quieras. Somos cristianos, tenemos que actuar, tenemos que ir, tenemos que buscar, tenemos que predicar. Tenemos razones suficientes, muchas razones para movernos y para actuar. Y yo sé que a veces, porque me pasa diario, hermanos, hay pruebas en mi vida como pastor. Diario. A veces tengo planes de ir a comer con mi esposa, con mi hijo, y una hora antes tengo que dar una consejería o una exhortación, o me confrontan, o me hieren, o hiero. Eso me desalienta. Y puede pasar, a ti también te pasa.
¿A poco no te desalientas por algo que te dice tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu padre, tu madre, tu hermano? Que te lo dicen sin querer queriendo, pero ya pecaron contra ti. Agüita, o sea, no somos de hule. Pero aunque podemos sentirnos desalentados por todas las cosas que nos pasan o incertidumbres, o te puedes sentir desalentado porque no tienes éxito o porque no es fácil vivir con incertidumbres. Y especialmente en este mundo. No es fácil vivir con no sé qué va a pasar. El mundo dice que juegues a lo seguro. Juega a lo seguro. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, hermanos. Este pasaje nos está instando a eso. A que precisamente por el mundo de incertidumbres que hay alrededor, precisamente porque no sabemos lo que Dios va a hacer en el futuro inmediato, tenemos que aprovechar cada oportunidad para actuar con audacia y con sabiduría. Y tenemos que confiar en los resultados, porque los resultados están en las manos de Dios. Porque no se trata de ti, no se trata de tus resultados audaces y sabios. Se trata de Dios, de cómo Dios está siendo glorificado en tus acciones audaces y en tus acciones sabias. Porque si tus acciones sabias no glorifican a Dios, pues hermano, no es sabio. Perdóname, pero no es sabio. Porque nuestra intención es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Comprar una casa, vender un barco, todo es para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Eso sí es ser sabio. Los resultados están en manos de Dios. Tu identidad está en Cristo. El Señor, lo decíamos en la Santa Cena, Él ya hizo la obra. Cada vez que estamos hablando aquí de la Santa Cena, se está predicando en automático el Evangelio, porque eso es. Y ya que conoces el Evangelio, que ves y que sientes y que vives el Evangelio, dices, es que no tendría yo por qué no actuar. Porque si fracaso en la compra de la casa, si fracaso en el negocio, si fracaso como madre, si fracaso como padre o como hermano, ¿qué? Tu identidad no es ser una buena madre. Tu identidad no es ser un buen padre, un buen empleado, un buen inversionista. Tu identidad es Cristo. Y si tu identidad es Cristo, pues no importa el fracaso que venga. Pero tomo con audacia, tomo con valentía, tomo con acción, tomo con sabiduría. Voy a la palabra, oro, dependo del Señor, pero caminando y orando. O orando y caminando, como lo quieras ver. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. Cristo es tu identidad, Cristo es tu identidad, Cristo es tu identidad, Cristo es tu identidad, Cristo es tu identidad. Si Cristo es nuestra identidad, hermanos, actuemos con liberalidad desde todos los ejemplos que pusimos. El Señor nos da ese valor, hermanos, esa valentía, a eso me refiero. No dudes, actúa. Pide consejo, pero actúa. Amén. Un pasaje cortito, 6 versículos. Y estamos a nada, hermanos, ya de terminar Eclesiastés. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por estos ánimos que el Señor pone acá. No sabía qué tan profundo iba a ser Eclesiastés, pero me ha hecho pensar de más. Me ha hecho profundizar de más en cosas que a veces dejamos pasar. ¿Por qué no oramos al Señor? Gracias, Dios. Señor Jesús, si no fuera por ti, simplemente no podríamos estar aquí. Estaríamos corriendo en el mundo desubicados, sin un objetivo, sin metas. Estaríamos allá, Señor, sin rumbo. Y tú, Padre, a través de Cristo nos salvaste, nos escogiste desde la eternidad pasada y nos pusiste un objetivo, nos pusiste planes en Cristo. Señor, que eso sea fresco para nosotros cada día, que tenemos nuestra identidad depositada en ti, en Jesús,
que somos coherederos junto con Cristo, que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, que hemos sido regenerados, que hemos sido justificados. Que toda esta información del Evangelio que a veces tenemos solo en nuestras cabezas, baje al corazón, baje a lo profundo de nuestro ser y que podamos actuar, Señor. A veces hemos pecado por tener miedo a orar por que prosperes nuestros negocios, por este mal uso que se le ha dado a esa palabra. Tenemos miedo de hablar ciertas cosas porque no sea que eso sea incorrecto decirlo. Padre, danos esa tranquilidad de acción como tu palabra nos manda a hacerlo, de tomar riesgos, de ser audaces, de estar dispuestos a arriesgar por el reino, de arriesgar para que Cristo sea exaltado y glorificado, para que conozcan más del Señor y que puedas tú usar estas acciones audaces de tus hijos para que tu reino crezca, Señor. No nos has dado temor, nos has dado valentía. Señor, probablemente muy seguramente vamos a ser ridiculizados por nuestra fe. Pero pensar en eso a veces nos paraliza. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de hacer las cosas, la audacia de hacer las cosas. Que más y más padres de esta iglesia actúen con audacia en dirigir a sus casas, a sus hijos, a sus esposas, en sus negocios, Señor. Que las mujeres en casa sean audaces y sabias para tomar decisiones con los hijos, con el esposo. Que no nos detengamos por un miedo que nos paraliza y nos aturde. Tenemos esa libertad en Jesús. Tú ya hiciste la obra, Cristo. Ayúdanos a entender tu obra. Ayúdanos a actuar. Ayúdanos a actuar libremente. Que lo hagamos con sabiduría depositada en Cristo. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Ha sido de mucha bendición este libro de Eclesiastés. Gracias, Dios. Gracias. Y lo más importante y precioso es que nos hablas cada domingo. No importa qué pasaje de la palabra, pero tú nos hablas, tú nos instruyes, Señor. Gracias por tu perfecta palabra. Gracias por Jesús. Gracias por esta iglesia, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén.